Los viernes a esta hora, Miguel Campos, su disparatario momento de aprender a hacer buen uso de las palabras. Querido Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Juan Carlos, saludarte. Igual, un gusto enorme. Gracias por estar con nosotros. A ver, los casos de hoy están muy interesantes y de manera particular, yo creo que este primer caso siempre generará muchas confusiones, Sí, sobre todo a la hora de escribir la palabra as con Z, as con S y as sin H. Y sin Z. Y sin Z, efectivamente. Estas palabras se llaman homófonas en gramática. O sea, homófonas significa igual sonido, suenan igual, pero significan cosas diferentes. En el caso de as con H, Z, tiene dos sentidos. Uno es del verbo hacer, es el imperativo, haz la tarea, por ejemplo, y la otra es un conjunto de cosas, un manojo, un racimo de algo. Un haz de flores, por ejemplo. Ah, caramba. Un racimito, ¿no? De varas. Ajá, Se un haz de amarran varas. unas varas, es un haz de luz. Ajá. ¿Ves cómo se filtra la luz así? Carambas. De ahí viene el haz, El haz de luz, exactamente. Entonces tiene esos significados, son varios. Pero el error está más en el uso del verbo, ¿no? Porque se confunde con el verbo haber, que es el haz sin Z, sino con ese. Has ido a México, por ejemplo. Ujú. Has hecho la tarea. Es del verbo haber. ¿Te has bañado? Exactamente, no es imperativo. Ujú. Y el otro es muy interesante porque significa el número uno. La raíz de esa palabra es antiquísima y significa uno en su origen. Después pasa al latín y designa una moneda, que era la moneda clave. Precisamente el conjunto de esas monedas es el famoso erario, porque se escribía aes en latín, el as, aerario, por eso es aerario, erario, el conjunto de los ases, ¿no? La moneda. Por eso ese error, ya lo hemos dicho, erario público, que se dice mucho en el asunto legislativo, porque el erario siempre es público. Pero As, en sí, as es el as, A-S, es ser el primero, el uno, el uno. y por eso es el campeón, El campeón es el as. en la baraja es el más importante. La baraja, de hecho, el as es la primera. Cuando tú abres un paquete de Sí, barajas sí, nuevas, sí. el as es la primera. Y de cada las- figura tiene un as, Sí, es la sí, figura más importante, siempre gana a todas, ¿no? Claro. Así que cuidado con esas tres, como bien dices, cuando se escribe, es el problema. Recuérdelo, con Z, con H y con Z, del verbo hacer, Imperativo. imperativo. Ujú. Y es el llamado haz de luz, es el manojo. También, sí, sí. Con H y con S, del verbo haber. Ujú. Y haz sin H y con S, Uno, es el primero. campeón, Perfecto. el mejor, etc. Muy bien. Luego, a ver, esta otra está muy buena porque nos puede llevar a un error ortográfico al escribir. Cuando vamos apresurados, vamos a prisa o a prisa. Bueno, la palabra prisa es velocidad, es ir corriendo prácticamente, y le anteponemos una preposición. Hay dos formas de escritura, una es con A y la otra es con D, también se dice deprisa, y son válidas, Juan Carlos, las dos escrituras. Puedes escribir separado a prisa o a prisa, como bien lo dijiste, o de prisa o de prisa, en una sola palabra. Son válidas ambas, recuerden, simplemente se antepuso una preposición, no tiene mayor problema. Cuando escribimos un texto donde se repite mucho esa palabra, solamente hay que cuidar que sea la misma palabra, no digamos, no usar una y luego en otro párrafo la otra forma, porque nos vamos a confundir. La uniformidad famosa, ¿no? En un texto. Este caso es interesante porque también nos lleva a cometer errores. Vamos a suponer que tenemos que hablar de la tercera ronda o la tercer ronda. Es como si habláramos de la tercera hija o la tercer hija. Sí, ¿cómo tendría que usarse la expresión? Ahorita está de moda por el fútbol. Sí, claro. Pasan a la tercera Tercera ronda. Y he escuchado a cronistas que dicen, ya pasaron la tercera ronda o van a pasar a la tercera ronda. No, la norma de oro es que el adjetivo debe concordar en género y número con el sustantivo correspondiente. Tercero, singular masculino, califica a un sustantivo masculino. Por ejemplo, acto tercero, no puede decir acto tercer. Pero tú dices el tercer acto o el tercero acto, no el tercer No, acto. el tercer acto porque lo antepones, porque es un adjetivo, ¿no? Como primer acto también. Pero cuando usas
el femenino, tercer ronda, pues no se vale. Ujú. Tercer escena, Ujú. tercera. Ujú. Primer acto, primera escena. Ujú. Tercer acto, tercera escena. Masculino con femenino, no, es un error mezclarlos. Es masculino con masculino, femenino y femenino. Lo que nos dice una palabra, el origen de la palabra, de repente, vaya, pues es parte, se vuelve parte del léxico cotidiano. Guarura. Esta palabra es del idioma tarahumara, rarámuri, y es clásico, hay varias versiones. Yo me quedo con una que escribió un famoso filólogo, Arrigo Cohen Anitua, donde explica que la palabra original en rarámuri, así de difícil es, ¿no? Sí, sí, sí. El idioma. Entonces es guar, ur, ra. Son 3 sílabas, guar, ur, ra. Y guar, ur significa grande, pero ra, la última sílaba, el más. Entonces el más grande. Y allá entre los tarahumaras hay una estructura de mando casi familiar, donde hay personas importantes, por ejemplo un alcalde, y viene a ser como que el importante, pero hay alguien, el más importante es el guar, ur, ra, ¿no? Cuando en una ocasión llegó don Eliseo Díaz Ordaz, presidente, llegó a visitarlos y iba con un séquito de Estado Mayor o no sé, Sí, el sus Estado Mayor ayudantes. presidencial. No eran gobernadores, No, eran gente cercana que lo cuidaba, ¿no? cuidaba. Ujú. Entonces, los señores ahí que mandaban lo vieron como que iba con gente importante. Y por eso les dijo, los saludo a usted y a sus guaruras, ¿no? Entonces, pensando que eran más importantes incluso que él, o que eran importantísimos, y eran solo acompañantes, vigilantes que lo cuidaban. La prensa que iba, alguien oyó, empezó a divulgar. Los que lo cuidan son los guaruras, y se quedó en el inconsciente colectivo. Incluso la palabra es decir con W, guar, ur, ra. Pero bueno, la W ya sabemos que se acepta y se adapta como la G suave, guarura. Del rarámuri. Rarámuri, perdón. Sí me salió. Sí. Lo último, la frase del día de hoy. Esta es muy bonita. La usan mucho los chavos y no tienen ni idea de dónde viene. Ya me cayó el 20. Sí. Hay 2 versiones, Juan Carlos. Me quedo con la anterior. La más reciente es sobre los teléfonos de alcancía que todavía hay algunos por ahí, que trabajaban con un 20. Con una moneda de 20 centavos. De 20 centavos, le echabas la moneda, marcabas y si no caía, pues no había comunicación. Cuando ya contestaban, se oye como caía la moneda, ya cayó. Pero hay una versión más anterior que es en las sinfonolas, seguramente las recuerdas, las rocolas, ¿no? Que aquí les llamaron sinfonolas. Salía el disco, echaban una moneda, pero era de cobre, 20 de cobre, o sea, anterior. Sí. Es la más antigua. De hecho, hay versiones, cuando hay caía datos, la moneda y caía el disco. Si no se trababa y no salía el disco y la moneda estaba trabada. Pero cuando se oía que caía, bien que se oía, sí. Empezaba a circular el sistema y ya salía el disco y se ponía la música. Por eso uno dice, ya me cayó el 20, ya agarré, ya reaccioné, ya entendí. Eso significa, ya, ¿no? O sea, ya entendí. Sí, ya entendí, ya me cayó el 20. Yo digo, la de las sinfonolas no la recuerdo, pero para mí el tema se me hace muy lógico, me acuerdo, ¿no? Usabas la moneda, teléfono. Se la metías al teléfono, marcabas y hasta que alguien contestaba, ¡crash! Caía la moneda en una alcancía y decías, ya cayó el 20, bueno, ya contestabas, ¿no? Exactamente, igual cuando no entendemos algo, estás pensativo, dices, ya cayó, cayó el 20, ¿no? Bonita expresión. El lenguaje coloquial muy interesante, muy rico. Y los números en el español son, un día vamos a platicar de números, a todos le damos un número. Hemos de platicar una lista selecta, Juan Carlos, con gusto. Gracias, Miguel Campos, tus redes sociales. Miguel Campos, R15 en X, por supuesto, y Jumí Alcara en TikTok. Ahí estamos también. Nos vemos la próxima semana, Miguel. Gracias, Juan Carlos. Buen día. Buen día.